¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Gracias damos a nuestro Dios por estar reunidos aquí para estudiar su Santa Biblia. Gracias damos también a nuestro Padre Celestial por este hermoso folleto del libro de los Salmos. Y no se olviden, mis hermanos, que debemos compartamos con aquellos que necesitan escuchar el mensaje de Dios. Nuestra misión es predicar el Evangelio y vamos a predicar a la mayor cantidad posible de personas. No se olviden tampoco de que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y obtengan su copia completamente gratuita. El título para hoy día es Lecciones del Pasado y vamos a orar para empezar nuestra lección. Santo, santo, santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos por esta gran oportunidad que tenemos de estar a tu lado, de estar en comunión contigo, de expresarte, Señor, nuestro deseo de aprender más y más de la Biblia. Ayúdanos, Señor, en este deseo, ayúdanos a aprender de tu Biblia y que tu Espíritu Santo nos haga comprender las verdades que tú tienes para nosotros. Cuídanos, Señor, y especialmente cuida de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. El título es Lecciones del Pasado. Miren el versículo de memoria, Salmo 78, 3 y 4. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. No ocultaremos lo que Dios ha hecho con su pueblo. Y ahora vamos a estudiar algunos acontecimientos especiales que ocurrieron con los hijos de Dios, con el pueblo de Israel y enseñanzas que dejaron esos acontecimientos. El primer día de la lección titula La imbatible fidelidad del Señor y trata acerca del Salmo 78, Salmo el capítulo 78. Vamos a empezar con el versículo 2. Abriré mi boca en proverbios, Miren lo que dice esta versión, Nueva Versión Internacional. Hablaré por medio de parábolas y revelaré misterios de antaño. Entonces la palabra proverbios equivale en este caso a parábolas y Jesucristo utilizó parábolas para enseñar aquí en la tierra. Miren lo que dice Mateo 13, 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces la historia contada en los Salmos como parábolas necesitan de nuestra parte que busquemos significado, busquemos la enseñanza que hay en estas parábolas, en estos salmos. Vamos a buscar cuál enseñanza nos trae el Salmo 78. Vamos a ir al Salmo 78, 12 al 15. Miren lo que dice. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Entonces estos versículos nos muestran que Dios hizo maravillas durante el Éxodo. Dios hizo grandes maravillas. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo de Dios bajo esta parábola? Miren lo que dice Salmo 78, 17 y 19.
pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo, sus hijos, pecaron, se rebelaron contra él, aun habiendo visto las maravillas que él hizo durante el éxodo. Y no solamente eso, miren lo que dice Salmo 78, 23 y 25. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Aunque se rebelaron, aunque pecaron, Dios estaba ayudando. Sin embargo, Dios mandó lo que el pueblo necesitaba. Entonces Dios con su poder alimentó a sus hijos. No le importó que ellos se habían rebelado. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Miren lo que dice Salmo 78, 32. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Pecaron, no dieron crédito a sus maravillas. Vemos que en este salmo hay un patrón de conducta. Dios hace maravillas, el pueblo peca. Dios con su poder alimenta a sus hijos, el pueblo peca, no dan crédito a sus maravillas. Otro elemento que se añade a este patrón, miren lo que dice Salmo 78, 5. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Dios dio a sus hijos la tierra de Canaán, la tierra prometida. Dios cumplió su promesa, pero ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Salmo 78, 56, 57. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Otra vez, ¿qué sucede? Pecaron, no guardaron sus testimonios. Miren cuán fiel ha sido Dios con el pueblo de Israel. Dios hace maravillas en el éxodo, los hijos pecan, pero Dios es fiel a su promesa. Dios les alimenta, Dios les cuida, los hijos siguen pecando. Dios luego les hace llegar a la Canaán terrenal. Dios es fiel a su palabra, pero los hijos pecaron. Pero ¿cuál era el problema del pueblo de Dios para estar en este patrón? ¿Cuál era el problema? Miren lo que dice Salmo 78, 10 y 11. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Estaban pecando. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. El problema, se olvidaron de cómo Dios les salvó milagrosamente. A veces nos olvidamos de cómo Dios nos ha salvado milagrosamente de las garras de Satanás. Igual que el pueblo de Israel, tenemos un patrón de pecado, pecado, pecado. A veces ese es nuestro patrón. Dios es fiel con nosotros, pero nosotros a veces pecamos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del cuidado de Dios. Nos olvidamos que Él
hace milagros con nosotros. Mis queridos hermanos, ojalá que nosotros podamos estar fieles a Dios, que no nos olvidemos cómo Él nos está cuidando. Por eso el segundo día nos dice recordar la historia y alabar a Dios. El Salmo 78 nos muestra cómo el pueblo de Israel falló continuamente, porque se olvidaron de que Dios les estaba cuidando. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Miren lo que dice Salmo 78:7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, no se olviden de cómo Dios ha hecho milagros. Entonces lo que nos pide Dios es pongan toda su confianza en Dios. Pongan toda su confianza en Dios y guarden sus mandamientos, guarden los mandamientos de Dios. Hemos visto en lecciones anteriores que Dios quiere poner en nuestro corazón su ley, sus mandamientos, y que Dios quiere ayudarnos a guardar sus mandamientos. Eso es posible que seamos cristianos triunfadores, sí es posible, porque Salmo 105 nos muestra que sí es posible ser vencedores, como los versículos 17 al 21. Miren lo que dice: envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Entonces José fue probado severamente, él fue probado severamente, pero triunfó, porque miren lo que dice: envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. José venció la prueba y fue exaltado. Es posible vencer con la ayuda de Dios. Miren este otro ejemplo de Salmos 105, 23 y 24. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Canaán. Jacob, el traidor que huyó atemorizado, pero ese Jacob triunfó, y triunfó a tal punto de que y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Entonces Jacob engrandeció a su pueblo, fue una bendición para su pueblo. Algo más, Salmo 105, 26 y 27, envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Entonces Moisés fue preparado en el desierto. A la preparación que tuvo en la corte de Egipto se añadió la preparación en el desierto. En el desierto Dios le enseñó lo que necesitaba para ser el gran líder del pueblo de Israel. Y luego Dios, ¿qué hizo? Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. El versículo 43 y 45 dice: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Entonces Moisés y Aarón fueron instrumentos de liberación. Se puede triunfar en la vida cristiana. Aquí tenemos un patrón de triunfos: José, Jacob, Moisés, todos ellos triunfaron en la
vida cristiana. Podemos vencer con Cristo. Y si estamos dispuestos a vencer por Cristo, ¿qué debemos hacer? El Salmo continúa, Salmo 105, 1 al 5. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Algunas cosas importantes que hacer: alaben a Dios, den a conocer su obra a los pueblos, hagan obra misionera, canten alabanzas a Dios, glorifiquen su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Dios, busquen a Dios continuamente, busquen a Dios diariamente, acuérdense de las maravillas que Él ha hecho. Estas obras que Dios nos pide hacer aquí son el secreto de una vida cristiana victoriosa. ¿Podemos vencer? Sí, hay que vencer con la ayuda de Dios. El tercer día de la semana nos recuerda y dice: hay que recordar la historia y arrepentirse. ¿Y por qué? Miren lo que dice Salmo 106:1. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Lo primero, para siempre es la misericordia de Dios. Dios es fiel con su pueblo, Dios es fiel con nosotros, para siempre su amor para con nosotros. Luego, Salmo 106, 6 al 8, miren lo que dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad, entonces hemos pecado como nuestros padres. Pero ¿qué pasó? Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, pecaron, se rebelaron. Pero ¿qué pasó con Dios? ¿Qué hizo Dios? Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Pecaron, pero Dios los salvó por amor de su nombre. Dios los salvó, mis queridos hermanos. No importa qué pecado hemos cometido, Dios puede salvarnos. Él está dispuesto a salvarnos. Pero miren lo que continúa, Salmo 106, 9 al 12. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de manos del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pero Dios les hizo milagro, Dios les mostró otra vez su poder. Y entonces, ¿qué sucedió? Creyeron en su palabra y le alabaron. Y eso mismo ocurre a veces con nosotros. A veces cuando estamos desesperados, a veces cuando tenemos problemas, a veces cuando parece que la enfermedad está haciendo estragos con nuestro cuerpo, entonces acudimos a Dios, decimos: Señor, sálvame, he pecado. Dios nos salva, Dios nos ayuda, Dios de alguna manera nos ayuda, y entonces estamos consagrados a Dios, creemos en su palabra y le alabamos. Ese es nuestro ciclo. Pero ¿qué sucede a veces? ¿Qué sucede cuando Dios me ha curado y ahora estoy sano? ¿Qué sucede cuando Dios ha solucionado mi problema? ¿Qué sucede cuando Dios me ha ayudado? ¿Qué sucede
sucede a veces. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? Miren lo que dice Salmo 106, 13 y 14. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Muy pronto nos olvidamos de que Dios nos ha curado, de que Dios ha solucionado nuestros problemas, de que Dios nos ha ayudado. Muy pronto nos olvidamos. Entonces, bien pronto se olvidaron que Dios era el que los salvaba. Cuidado que esto mismo suceda con nosotros, hermanos. Tenemos que ser consistentes en nuestra vida cristiana. Luego miren qué pasa en Salmo 106, 43 al 45. Muchas veces los libró. Dios actúa, Dios nos ayuda muchas veces Dios los libró. Él es fiel a su pueblo, Él es fiel a su promesa. Dios muchas veces nos ayuda y Dios muchas veces ayudó al pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede? Mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Entonces, muchas veces Dios los libra, muchas veces se rebelaron contra su Dios. Con todo, ¿qué hace Dios? Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Con todo, Dios oía su clamor conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Con todo, Dios no se cansa de nosotros, mis hermanos. Dios no se cansó con el pueblo de Israel. Muchas veces se rebelaron contra su Dios, pero Dios muchas veces les perdonó. Dios muchas veces escuchó su clamor solamente porque Él es amor. Y Dios escucha nuestro clamor solamente porque Dios nos ama. El salmista nos presenta cómo debemos presentarnos ante nuestro Dios a pesar de todos estos problemas. Miren lo que dice Salmo 106, 47 y 48. La súplica: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos glorifiquemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén, aleluya. Sálvanos, oh Dios, sálvanos, Señor, sálvanos. Debe ser nuestro pedido continuamente, porque muchas veces también nosotros caemos. El cuarto día de la semana dice la parábola de la viña del Señor. Miren cómo empieza Salmo 80, 8 y 9. Hiciste venir una vid de Egipto. Dios personifica al pueblo de Israel como una vid. Dios hizo salir a su pueblo de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se fijó en el pueblo de Israel? ¿Por qué? Miren lo que dice Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Dios los salvó porque Dios les amaba. Y de igual manera, mis hermanos, Dios nos salva solamente porque nos ama. ¿Por
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios salva porque nos ama. Luego miren que dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios salva porque nos ama y Dios los salvó porque Dios es fiel a su palabra. Quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios ha sacado al pueblo de Israel. Dios ha escogido a ese pueblo de Israel. ¿Qué más ha hecho Dios por ese pueblo de Israel? Miren lo que continúa en esta parábola. Echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Dios cuidó a ese pueblo hasta que tenga fruto, pero algo ocurrió con el pueblo. Miren lo que dice Salmo 80:12. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Miren lo que dice esta versión, Nueva Versión Internacional. ¿Por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan uvas. ¿Por qué el pueblo de Israel está sufriendo? Tuvo muchos problemas y como pueblo sufrió muchas veces. ¿Por qué? Miren lo que dice Isaías 5:1 y 2. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Entonces Isaías refleja lo que Salmo 80 dice, que Dios había cuidado a esa viña, que Dios había preparado bien a esa viña. Pero ¿qué pasó? Esperaba que diese uvas. Dios los cuidó para que den buenos frutos. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¡Qué chasco! No estaba mostrando lo que significa ser un cristiano verdadero. No estaba mostrando qué significa ser el pueblo de Dios. En vez de dar buenos frutos, dieron uvas silvestres. Y Dios se pregunta, miren lo que dice Isaías 5:4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué más se puede hacer a esa viña? ¿Qué más Dios puede hacer con nosotros? ¿Qué más Dios puede hacer? ¿Qué más Dios puede hacer para que demos buenos frutos? ¿Qué más Dios puede hacer, mis hermanos? Entonces, esta historia nos muestra que el pueblo de Dios dieron malos frutos. ¿Y cuál es la solución para este problema? Miren lo que continúa Salmo 83. Oh Dios, restáuranos. ¿Qué significa restáuranos? Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Oh Dios, haznos volver a ti. Si tenemos este problema, si Dios nos está cuidando, si Dios está haciendo todo lo posible para que demos frutos y estamos dando frutos malos, entonces lo único que tenemos que hacer es, oh Dios, haznos volver a ti, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Solo Dios puede hacer que den frutos de salvación. Solo Dios puede ayudarnos. Y por eso el día quinto dice la supremacía del Señor en la historia. Salmo 135:13. Miren lo que dice: oh Jehová,
Eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, el Dios que nos salva, el Dios que nos cuida, el Dios que hace que tengamos buenos frutos, es un Dios eterno. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria. Salmo 135, 4 al 6 dice, porque ya ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. No hay otro como Dios. Dios en este caso dicen que es mayor que los dioses. ¿Por qué? Miren lo que dice Salmo 135, 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Solamente hay un Dios poderoso, todo lo demás no sirve para nada. Entonces no hay otro como Dios. Y como no hay otro como Dios, miren lo que hace. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No hay otro como Dios, y Dios hace todo lo que quiere, todo lo que desea. Un ejemplo, miren lo que dice Salmo 135, 7 al 9. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Entonces este Dios que hace todo lo que quiere es el que domina los fenómenos naturales. No solamente domina los fenómenos naturales, miren lo que continúa. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Los versículos 10 al 12. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y todos los reyes de Canaán. No solamente domina los fenómenos naturales, sino que vemos que Dios domina los afanes humanos. Él pone y quita reyes. Él está al tanto de todos los acontecimientos que ocurren aquí en la tierra. ¿Y para qué Él domina los fenómenos naturales, domina los afanes humanos? ¿Cuál es el propósito final de Dios? Miren lo que dice aquí. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. En última instancia nosotros, el pueblo de Dios, somos los que nos beneficiamos de ese Dios poderoso. Por eso Él obra a favor de sus hijos. Todo lo que hace es para nuestro favor, para que nosotros estemos bien. Por eso Salmo 135, 14 dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Dios va a juzgar a cada uno de nosotros, pero Él se va a compadecer de nosotros porque Él nos ama. Él ha dado su vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Miren cómo continúa Salmo 135, 19 al 21. Casa de Israel, bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida Jehová. Casa de Leví, bendecida Jehová. Los que teméis
teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Bendigan a Dios, bendigan a Jehová, es el pedido de nuestro Señor. Mis queridos hermanos, Dios es fiel a cada uno de nosotros. A veces nosotros nos separamos, pero Él nunca nos deja, nunca nos abandona, como no lo hizo con el pueblo de Israel. Él siempre nos busca y siempre nos llama. Él quiere que nosotros estemos allá en la patria celestial. Por eso es paciente con cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, tenemos que acercarnos a Dios, aferrarnos de su mano cada día, estudiar su palabra, bendecir a Dios, cantar alabanzas y predicar su evangelio. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a crecer en nuestra vida cristiana. Que Dios nos cuide, mis hermanos.